Bueno, estos dos días anteriores, hemos tenido un esquema, yo creo que bastante coherente. Hemos hablado de la situación de la educación, que lo hizo Mariano Fernández Menguita, cuyo libro La educación en la encrucijada les recomiendo fervorosamente. Y luego hemos tenido ayer otra sesión sobre el Pacto de Estado. Pero antes de hablar de la escuela, de la profesión, de la prosa, de la educación, que es horarios, que es formación, que es evaluación, que son presupuestos, sí me gustaría recordar que todas estas cosas dependen de la poesía de la educación y que muchas veces, metidos en el fragor diario, nos olvidamos de eso. Y por eso quisiera únicamente recordar una frase de Saint-Exupéry que dice: si quieres que construyan un barco, no pienses en cómo convencerles, no pienses en cómo premiarles, piensa en cómo despertar en ellos la nostalgia del mar. Y cuando estamos hablando de profesores, lo que yo creo que tenemos que hacer es también despertar esta cierta nostalgia de la creación educativa, de la navegación poética, que es enseñar. Ayer en la mesa del pacto no pude hacer dos preguntas que quería hacer a los interlocutores. Claro, todo el mundo estaba de acuerdo en la necesidad de un pacto. Pero eso me recordaba aquella anécdota de dos campesinos vascos. Uno se encuentra a un amigo que sale de una iglesia y le pregunta: oye, Chomin, ¿y de dónde vienes? Pues aquí, de la iglesia. ¿Y de qué? Yo iba a hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Con esto del pacto, todos somos partidarios. Ya, pero hay dos cosas. Primero, ¿cuáles son los obstáculos del pacto? Que es los que tenemos ya que empezar a ver si tienen arreglo o no tienen arreglo. ¿Cuáles son? Primero, el enfrentamiento entre educación comprensiva y educación diversificada, que engloba una que mencionó ayer Ángel, como si ya estuviera pasada, que es el enfrentamiento entre excelencia y equidad, que está anidado ahí y que está también anidado y tiene que ver con la valoración del esfuerzo, que por razones misteriosas se ha convertido en un valor de derechas y que tiene también influencia en cómo se concibe todo un sistema de becas. Si las becas son a la excelencia, si son al esfuerzo, si es un derecho general, ¿qué se hace con esto? En segundo lugar, la financiación de la enseñanza privada, es decir, de la enseñanza concertada. En tercer lugar, cómo se coordinan 17 sistemas autonómicos, en algunas cosas tan fáciles en principio de organizar como sería una cierta armonización curricular, puesto que nos ha invitado Santillana, como todas las editoriales, está padeciendo cosas tan absurdas como haber tenido que hacer 17 versiones de los textos de matemáticas, uno para cada una asignatura, uno para cada comunidad, en el mismo curso. Únicamente porque pueden alterarse algunas lecciones que pasan de un curso a otro, con lo cual no hay homogenización entre unas comunidades a otras. Bueno, esto no es una especie de prerrogativa de la transferencia educativa. Esto es simplemente una tontería educativa. Y, por lo tanto, una especie de listeza educativa yo creo que simplificaría estos problemas. El tema de la religión en la escuela, el tema de la formación, la selección y la evaluación del profesorado. Y esos son temas que están ahí y que a mí me parece que tienen una solución razonable todos. Lo cual no quiere decir que vayan a tener una solución política, porque hay una parte de la política que está fuera de todos los patrones de la racionalidad. Y estos temas son temas que no tienen por qué estar contaminados de ideología. ¿Que siempre habrá una ideología educativa? Por supuesto que sí, en temas de prioridades, no en temas técnicos. Cuando ayer Paco López Rupérez decía que hay muchas cosas sobre las que tenemos evidencias empíricas, sobre esas no hay ideologías que valgan. Sobre eso hay que apelar a qué es lo que sabemos con seguridad de esto. La segunda pregunta que me hubiera gustado hacerla es que yo creo que estamos utilizando un concepto mítico de pacto de Estado.
algo así como el Deus ex machina que había en las tragedias griegas, que de repente venía un dios de fuera que lo arreglaba todo. Te da la impresión de que cuando no sabemos qué hacer decimos, lo que nos falta es un pacto de Estado. Y ese pacto de Estado lo va a arreglar todo. Vamos a ver, un pacto de Estado no mejora la educación. Un pacto de Estado lo que hace es no empeorarla, que ya es bastante. Porque lo que dice es, vamos a marcar un campo de juego para que no pierdan ustedes el tiempo en ciertas cosas. Pero ahora que está marcado el campo de juego, a ver cómo arreglan esto. A ver cómo se enfrentan con los problemas, determinan los problemas y gestionan los problemas. En España, el gran pecado que ha habido siempre es que todo ministro ha pensado que con el boletín oficial del Estado se mejora la escuela. Y eso es falso. La escuela se mejora cuando mejoran los desempeños dentro del aula. Y desde que se hace una ley hasta que llega al aula, se puede perder por el camino. Pues, ¿por qué? Bueno, pues porque hay muchas resistencias, porque hay muchos despistes, porque hay mucho cara dura, porque hay gente que no quiere hacerlo. Y lo que nos interesa es, no hay una reforma educativa hasta que no se reforme lo que pasa en el aula. Y por lo tanto, a quien hay que acercarse es a los que están alrededor del aula. Y alrededor del aula están, en primer lugar, los profesores, en segundo lugar, el centro, en tercer lugar, los inspectores, y en cuarto lugar, las familias. Y si queréis ampliar, el barrio, el municipio, y hasta llegar al boletín oficial del Estado, pues echadle el recorrido. Bueno, ahora ya estamos en el tema que nos trae aquí hoy, que es, entonces, el libro blanco de la profesión docente tiene que ver con algo que afecta clarísimamente a la mejora de la educación. Sí, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, porque somos los que estamos cerca del alumno y los que estamos encargados de hacer una cosa que ayer yo no entendí muy bien a Gabilondo. Creo que estaba radicalmente equivocado. Cuando dijo, no, es que lo importante es enseñar. A mí me recordó la anécdota de un profesor, no aprender, sino enseñar. A mí me recordó la anécdota de un profesor americano en una facultad de pedagogía que el primer día de clase dice a sus alumnos, que iban a ser futuros maestros, miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera y si quieren ustedes le introduzco para que les haga una demostración. Sí, que pase. Entra el perro, se tumba delante de la mesa, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasa otros 5 minutos, el perro sigue sin decir nada y ya se levanta un alumno. Señor profesor, su perro no habla. Y el profesor dice, observación muy aguda y además muy importante para su profesión. Yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. No, lo nuestro es que aprendan. Nuestra tarea es que aprendan. Porque el verbo enseñar tiene 2 significados. Uno que es absoluto, yo enseño si enseño lo que sea, la pierna. Y otro que es recíproco, yo enseño cuando alguien ha aprendido. Y hasta que no ha aprendido, no he enseñado nada. Lo he mostrado, pero no he enseñado en ese sentido. Y nosotros lo que somos en este momento somos expertos o especialistas en aprendizaje, expertos en que aprendan. Y esa es la formación que tenemos que tener. Y mientras no sepamos cómo conseguir que nuestros alumnos aprendan, no lo estamos haciendo. Entonces aquí es donde se plantea el problema. Claro, el problema está, el libro, en realidad, el título del libro tiene una cierta historia. Cuando el ministro me encargó que hiciera un libro sobre la función docente. Yo dije que no, que sobre la función docente no me interesaba, que me interesaba sobre la profesión docente. ¿Por qué? Porque me parece que ese es el tema importante, entre otras cosas porque hay 150.000 profesores que no son funcionarios y que, por lo tanto, si queremos ver cómo se da, qué tenemos que hacer para diseñar una profesión docente, tenemos que ver qué es lo que sucede en estos 2 casos, en los que son funcionarios y en los que no, que cada uno tiene su problemática especial. Pero además añadí una cosa de la profesión docente y de su entorno educativo. ¿Por qué? Porque el profesor no es un ser aislado, aunque la ideología profesoral en España ha creado una especie de relación mística del profesor
con su burbuja de alumnos, y aquí que no entre nadie, que esto es una relación absolutamente personal. Eso hace, por ejemplo, que en un estudio como el TALIS, hecho por la OCDE en 20 países, los profesores de secundaria españoles dicen dos cosas. Una, el 40% de ellos nunca les ha dicho a nadie si estaba dando bien o mal las clases. Y segundo, más del 80% nunca había asistido a la clase de un compañero ni nunca había dejado que un compañero entrara en su clase. De manera que es una especie de autismo místico, que es que nadie intervenga en la relación mía con mis alumnos. No, eso es un disparate. Eso es un disparate, entre otras cosas, porque quien realmente educa no es el profesor aislado, sino es el centro. Y nuestros profesores, es decir, yo también incluido, no hemos sabido nunca colaborar unos con otros. Los claustros no funcionan. Es triste decirlo, que funcionan mejor en la enseñanza concertada que en la enseñanza pública, y eso es un problema. Y no nos damos cuenta que tenemos que hacer un tipo de colaboración entre asignaturas o entre departamentos. Cuando nosotros en la enseñanza secundaria copiamos el sistema de departamentos de la universidad, copiamos lo malo de la universidad en ese sentido, porque ya cada uno tenía relación con su departamento y no con el resto de las asignaturas. Y eso en enseñanza secundaria es disparate. Más ahora que estamos en un sistema de competencias que es transversales, en que nos dicen que todas las asignaturas tienen que colaborar con las otras asignaturas. Si yo no veo a los demás profesores, si no hago planes de currículos integrados con ellos, si no hago proyectos comunes con las otras, ¿cómo voy a desarrollar las competencias? De manera que el aprender, que el tener la conciencia de que en la figura del profesor que necesitamos está como una de sus competencias básicas que tiene que colaborar con otros profesores, eso es una cosa nueva porque no la hemos tenido hasta ahora. Pero está dentro, no solo en contacto con los otros profesores, no solo en el claustro, es que está dentro de un centro. Y dentro de un centro, pues la figura del director, que es una figura muy demagógicamente politizada en España, es un tema que no se puede hablar de él. Me parece que es un disparate el que no tengamos, y es una de las cosas que proponíamos en el libro blanco, que no tuviéramos un cuerpo muy especializado, muy de alto nivel, con muchísimas competencias, sabiendo mucho de pedagogía, sabiendo mucho de organizar a la gente, sabiendo mucho de ampliar los proyectos de los centros, porque tienen que expandirse, tienen que salir fuera de la escuela. No podemos esperar que la gente venga a la escuela. ¿Qué hacemos nosotros si sabemos en la escuela que un porcentaje del fracaso escolar depende de lo que pasa en las familias? Decimos, yo no tengo nada que ver, o intentamos acercarnos a las familias. ¿No sería la escuela la institución para poder concentrar y canalizar una serie de iniciativas educativas o de responsabilidades educativas que hay? Por ejemplo, los servicios sociales de los ayuntamientos, por ejemplo, las fundaciones o las ONGs que hay cerca, por ejemplo, las empresas que hay cerca del centro educativo, por ejemplo, todas aquellas instituciones que se acercan a la familia. Pero si es que necesitamos hacerlo, porque mientras no se demuestre lo contrario, nosotros somos defensores de nuestros alumnos. Y por lo tanto, tenemos que vigilar por ello. Y el derecho a la educación no es ni el derecho de los padres a educar, ni el derecho del Estado a educar, ni el derecho de los profesores a educar, es el derecho de todos los niños a ser bien educados. Y ahí tenemos que hacerlo nosotros, porque ¿quién va a pensarlo si no? Sus padres no, porque no lo saben. El Estado no, porque tampoco lo sabe. Nosotros somos los que tenemos la obligación de ser la conciencia educativa de la sociedad y tenemos que pensar por la sociedad en términos económicos, en términos educativos. Y tenemos que hacerlo nosotros, que somos lo que pasa en las aulas. Y es muy triste decirlo, pero la universidad no nos ayuda. No nos ayuda, no se acerca a nosotros. Nosotros somos de tercera categoría, nosotros, bueno, es una cosa rara, bueno, eso da igual. Y eso es un problema y a lo mejor sale luego en el coloquio. De manera que tenemos, al hablar de la profesión docente, tenemos que hablar también de los directores de centros. Tenemos que hablar también de los departamentos de orientación. Los departamentos de orientación en este momento son absolutamente fundamentales. Tenemos dos estudios hechos el año pasado, los dos en Cataluña. Uno por la Cátedra de Psiquiatría de Vall d'Hebron, que ha detectado en escuelas catalanas que hay alrededor de un 18% de alumnos de primaria y de secundaria
con problemas psiquiátricos graves no diagnosticados. Y uno del Hospital de Sant Joan de Déu, con un porcentaje parecido, en este caso han estudiado solo trastornos de comportamiento. Bueno, este es un problema, porque tenemos que detectarlos de alguna manera, pero no hay en las escuelas coordinación con los servicios de pediatría, que aparte de eso no tienen servicios de psiquiatría pediátrica. Entonces, el porcentaje que tenemos nosotros se ha confirmado que es muy parecido al que hay en Holanda y en Canadá, porque hay estudios parecidos. La única diferencia es que allí se tratan muy tempranamente, muy precozmente estos problemas, y nosotros no. Y tenemos en cada aula un porcentaje que complican mucho la tarea del profesor. Bueno, eso tienen que ser los departamentos de orientación pedagógica y psicológica, que tienen que tener la suficientemente fuerza, tanto en primaria como en secundaria. En primaria ahora se lleva de una manera un poco caótica, pues porque no hay dentro del centro, hay equipos que van de un centro para otro, hay equipos municipales, pero nos tenemos que ocupar de eso. O, por ejemplo, la inspección. Claro que hay que hacer un plan de renovación de la inspección. ¿Por qué? Porque la inspección en este momento está anegada en papeles y no hace nada más que controlar. Si la inspección no era eso, la inspección tienen que ser personas de altísima cualificación pedagógica que puedan ayudar a los docentes a hacerlo mejor y que, por lo tanto, tienen que entrar en las clases y tienen que saber si un docente está dando bien las clases o está dando mal las clases. Y todo eso forma parte de un sistema de mejora total de la escuela. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues hay que empezar a ver cómo se forma a los que entran en el sistema, porque en un sistema funcionarial, el punto en que nos la jugamos es cómo se selecciona el ingreso en el sistema. Porque una vez que ingresa, amigo, ya es muy difícil saber qué hacer con él. De manera que o hacemos de una manera muy rigurosa quién entra, o nos estamos entregando en manos del destino. Y para eso hay que formar a la gente, hay que formarla de una manera muy rigurosa. Y eso implica una cosa. Como formar de una manera muy rigurosa es muy cara, es muy caro, no se puede formar en el inicio de la profesión. Se tiene que formar una vez que se ha seleccionado. En ese sentido, lo de la propuesta del MIR, que efectivamente hace muchos años que lo propusieron Eugenio Nassarre y Francisco López Rupérez, da una solución. Da la solución de que donde se está dando la verdadera formación al profesorado es en 2 años de práctica en centros muy especiales, con tutores muy especiales porque sepan mucho, y donde literalmente se encarguen de formar al profesor, no de que el profesor les ayude a dar la clase, no de que el nuevo les supla, no, están allí para aprender. Todo este sistema, además, nos permitiría una cosa, que es estructurar una carrera docente que tuviera, como todas las carreras, una profesión docente que tuviera la posibilidad de ascender dentro de la profesión. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden, dentro de la profesión, quedarse en su puesto, ¿no? Yo lo que quiero ser es profesor de aula, digamos, y entonces tienes que darle algún tipo de reconocimiento de que lo está haciendo bien. A mí me extrañó muchísimo la irritación, por ejemplo, de muchos profesores o de los sindicatos cuando propusimos que había que evaluar a los profesores y que además a los profesores buenos había que darle algún tipo de premio, como en todas partes. ¿Qué tipo de premio? Eso es otra cosa, vamos a verlo. Pero no puede ser que sea igual que lo hagas bien que lo hagas mal. No puede ser que es absolutamente demoledor el que ni se valore lo bueno ni se sancione lo malo, porque entonces me da igual. Y una de las cosas de la carrera es que además puedo tener vías de promoción, que no es me voy a la universidad, porque entonces hemos destrozado el invento. Si la única forma de progresar dentro de la carrera, por ejemplo, de primaria y de secundaria, es irse a la universidad, pues eso significa que nosotros no tenemos entidad de excelencia. Y miren ustedes, yo hace poco estuve discutiendo en un debate y yo defendí una cosa que a mi contrincante le parecía escandaloso, porque decía que Einstein posiblemente hubiera sido un fatal profesor de secundaria. ¿Por qué? Porque son profesiones distintas. Y saber mucho de física no asegura que vaya a ser un buen profesor, porque el profesor es otra cosa. Y es una cosa muy complicada. Muy complicada porque estamos jugando en muchos territorios al tiempo, y en muchos territorios muy complejos, y estamos muy metidos en problemas
que van más allá del aula y que no nos podemos cerrar porque sabemos muchísimo de los alumnos y muchas veces somos nosotros la última posibilidad de salvación que tienen los alumnos, de salvación o de ayuda. Y por lo tanto tenemos que tener clara conciencia de cuál es nuestra misión. Pero es que podemos diseñar ascensos dentro de la carrera y además por dos vías. Uno es que quieran dedicarse realmente al progreso académico y que de profesor puedan pasar a catedrático, puedan pasar a jefe de departamento, puedan pasar a tutores de esa asignatura, puedan pasar a inspectores de esa asignatura, porque claro, la inspección tiene que ser por áreas y tiene que ser por asignaturas. Una persona que sea de matemáticas entra en una clase de inglés y no sabe si lo está dando bien o mal, por mucho que se empeñe, porque no lo puede hacer. Y eso es una vía académica. Y otra es la vía de gestión. Necesitamos tener buenos gestores, necesitamos tener buenos directores, necesitamos tener buenos inspectores de gestión, necesitamos tener buenos técnicos en las comunidades autónomas. Y entonces vamos a ofrecer a quien entra en la carrera docente, no como ahora, que si entra como funcionario en el nivel 21, 40 años después sale con el nivel 21. No, eso no anima a nadie. Y necesitamos traer a los mejores a educación. El plan que están haciendo en muchos países, la verdad es que yo sepa solo lo han conseguido, según dicen, en Finlandia, en Singapur y en Corea, en los demás no, es ojalá el 30%, ojalá el 100% de los profesores de primaria y de secundaria procedieran del 30% de los mejores expedientes de todas las carreras. ¿Por qué? Porque eso significa, muy bien, que la gente que verdaderamente tiene brillante viene a la enseñanza. Y entonces es cuando empezaremos a valorar la enseñanza y a tener prestigio de la enseñanza. Todas estas cosas son complejas, sí, son complejas. ¿Se pueden hacer? Por supuesto que se pueden hacer. Por supuesto que se pueden hacer. Por eso, y con esto ya termino y me entrego en manos de mis ejecutoras, que son Pilar y Olga, que además ya en el colmo del disparate las he ofrecido un premio a la que me haga la pregunta más puñetera. Así que yo mismo me he hecho el nudo de la cuerda con la que me vais a ahorcar. Pero he hecho una propuesta a todos los partidos que estoy seguro que no van a aceptar. Que lo llamo Objetivo 5-5-5. Que significa que nosotros podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento, vamos a poner Finlandia para entendernos, en el plazo de 5 años, teniendo como presupuesto el 5% del PIB, que eso ya lo hemos tenido y que por lo tanto es accesible para nosotros, porque claro que nos encantaría tener el 7% como Suecia, pero si supeditamos el tener un buen sistema educativo al tener el 7% del PIB del presupuesto, es una magnífica excusa para no hacer nada. Ah, no, como no tenemos el 7%. No, con el 5% se puede tener un sistema de alto rendimiento. Y el otro 5 es cumpliendo 5 objetivos educativos, mensurables y además que se pueden realizar en 5 años, que son los siguientes. En primer lugar, reducir el abandono escolar al 10%, que es lo que nos pide la Unión Europea. Y que algunas comunidades, como por ejemplo el País Vasco, están cerca de eso. En segundo lugar, subir 35 puntos PISA. ¿Es que PISA es la panacea? No, PISA nos está trayendo también muchos problemas porque ahora la obsesión de todos los gobiernos es quedar bien en PISA, con lo cual ya lo único que les importa es quedar bien en PISA. Pero tenemos una serie larga que podemos comparar y por lo tanto nos sirve, junto con las otras mediciones internacionales, nos sirve para saber dónde estamos. En tercer lugar, resolver un problema que tiene nuestro sistema educativo, que es que la diferencia entre alumnos del mismo centro es mayor que la diferencia entre centros. Y que entonces de lo que se trata es de acortar la diferencia entre los mejores y los peores alumnos, acercándola a los mejores, que nosotros tenemos una franja muy pequeña. Cuarto lugar, atender a los niños y a los adolescentes con necesidades educativas especiales. Bien por abajo o bien por arriba. Los que se nos descuelgan porque aprenden más despacio y los que se nos descuelgan porque aprenden más rápidos. Y quinto, necesitamos introducir lo que empieza a llamarse ya las destrezas del siglo XXI, que unas son de conocimiento y otras son, como ayer recordaba
López Rupérez, las non-cognitive skills, que lo que se trata es, lo que dicen es, ya, tengo el conocimiento, y ahora acabo con él. ¿Qué hago con el conocimiento? Porque el conocimiento se me puede quedar inerte. Y lo que necesitamos es que sepan muchas cosas y además que sepan usarlas bien. Bueno, yo creo que esto sí se podría conseguir en 5 años, se podría conseguir con el dinero. ¿Que se va a conseguir? Pues no lo creo. Pero no lo creo además por una razón que ahí tenemos que disfrutar, que ahí tenemos que difuminar las culpas. Y que por eso a mí me gustaría, y era por lo que tenía tanto interés en que vinieran a esta sesión tanto Pilar como Olga, es porque sí necesitamos tender un puente entre la escuela y la sociedad, en los dos sentidos. Que la sociedad se entere de lo que hacemos y que la sociedad nos ayude. Y a mí me gustaría, no solo a ella, sino a los que están en medios de comunicación, lanzar un pequeño reto a la sociedad, pero que tendría un efecto realmente importantísimo. Hacer una especie de campaña para que por lo menos un mes apareciera en las encuestas del CIS la educación como la primera preocupación de los españoles. Un mes solo. Porque iba a ser para decir al gobierno que esto lo hemos tomado en serio. Después desaparecería, porque a la sociedad española no le interesa la educación, pero conseguir que por lo menos durante un mes dijeran, aquí estamos. Posiblemente entonces cambiaría mucho la actitud de los políticos y a lo mejor es verdad que teníamos el objetivo 5-5-5, así que voy a ver ahora si los convenzo. Muchas gracias.